Soy estéril, pero ¿me regalas tu compañía?, susurró Clara, marcada por el rechazo de un mundo que la juzgaba por no poder dar vida. Cuando Joaquín escuchó esas palabras, impregnadas de una herida que él mismo conocía demasiado bien, sintió quebrarse el muro en su pecho de guerrero. Esa súplica estaba destinada a cambiar para siempre el rumbo de dos almas errantes. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En el año de 1878, bajo el sol inclemente del desierto de Nuevo México, donde el viento llevaba historias de dolor y esperanza, vivía Clara Esperanza Morales, una joven de 26 años cuyo vientre vacío había sellado su destino como la mujer más sola del territorio. Su piel morena brillaba como el cobre bajo el sol despiadado, y sus ojos negros guardaban la tristeza de quien había perdido más de lo que el corazón podía soportar. La choza de adobe donde habitaba había pertenecido a su madre, Esperanza, una lavandera que había muerto de fiebre cuando Clara apenas tenía 15 años. Su padre, un comerciante fracasado que nunca perdonó a la vida sus desgracias, había desaparecido una madrugada, llevándose las pocas monedas que quedaban. Desde entonces, Clara enfrentaba sola el peso de un secreto que toda la comunidad ya murmuraba a escondidas. Era estéril. La cabana se alzaba como una cicatriz pálida contra la tierra rojiza, alejada del poblado de San Jerónimo por casi 2 millas. Clara había aprendido que la distancia era un escudo contra las miradas de desdén y las humillaciones veladas. Su infertilidad la había convertido en indeseable a los ojos de pretendientes y motivo de vergüenza para los parientes lejanos, que veían en ella una carga incapaz de dar continuidad al linaje familiar. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba su rostro dorado por las montañas lejanas, Clara se levantaba con la espalda dolorida y las manos ásperas de tanto trabajo. Su rutina era silenciosa y marcada por la supervivencia. Cuidar la pequeña huerta donde luchaba por hacer crecer maíz y frijoles en tierra rebelde, buscar agua en el pozo que quedaba a media milla, amasar pan que vendía en la feria semanal del poblado. Los sábados, con una canasta en el brazo y la cabeza envuelta en un rebozo descolorido, caminaba entre los puestos, soportando susurros que la seguían como sombras. «Ahí va la mujer seca», decían apartando a sus hijos como si fuera contagiosa. «Dicen que su vientre está maldito, que ni Dios quiso bendecirla con vida». Clara había aprendido a caminar con la frente alta, pero cada palabra era una herida que se sumaba a la más profunda. El recuerdo de los 3 embarazos perdidos antes del 3er mes, cuando aún creía que su cuerpo podría cumplir con el destino natural de toda mujer. Ahora, a los 26 años, había aceptado que su útero era como la tierra del desierto en sequía, árido, incapaz de dar fruto por más que se le regara con lágrimas y esperanza. 3 rasgos sostenían su existencia como pilares en la tormenta. Era gentil incluso ante la indiferencia ajena, obstinada al mantener su supervivencia contra viento y marea e introspectiva, guardando dentro de sí la herida del abandono como quien protege una llama del viento para que no se apague del todo. En las noches, cuando el silencio del desierto se volvía tan denso que parecía sólido, Clara hablaba con las estrellas en voz baja, preguntándoles qué pecado había cometido para merecer tal soledad. La noche que cambiaría su destino llegó envuelta en una tormenta repentina que transformó el cielo en un manto negro rayado de relámpagos. El viento traía polvo rojizo que se colaba por las rendijas de la choza, y la lluvia azotaba el techo de madera con furia de dioses enojados. Clara estaba reparando una camisa junto al fuego cuando escuchó pasos tambaleantes cerca de la puerta. Se armó con una lámpara de aceite y un bastón de mezquite,
el corazón latiendo como tambor de guerra en su pecho. Las noches de tormenta traían a veces bandidos que buscaban refugio, hombres desesperados que no respetaban a una mujer sola. Pero al abrir la puerta con precaución, encontró algo que no esperaba. Un hombre desplomándose al borde del desmayo, llevando agarrado a su brazo fuerte a un niño mestizo de ojos asustados. El hombre era Apache. Eso se veía desde lejos. Alto y fornido, con la piel bronceada marcada por cicatrices de antiguas batallas, el cabello negro empapado cayéndole hasta los hombros. Vestía pantalones de cuero y una camisa de algodón desgarrada, pero lo que más llamó la atención de Clara fue la forma en que protegía al pequeño con su cuerpo, como si fuera lo único valioso que le quedaba en el mundo. «Ayuda», murmuró en español entrecortado, sus ojos oscuros buscando los de ella con desesperación que reconocía muy bien. «El niño está enfermo». Clara sintió que algo se movía en su pecho, como si un pájaro atrapado hubiera comenzado a aletear. El pequeño, de no más de 7 años, tenía la piel pálida y respiraba con dificultad. Sus ropas estaban empapadas y temblaba de frío y fiebre. Sin pensarlo 2 veces, Clara se hizo a un lado. «Entren», dijo con voz firme, sabiendo que cada vecino del poblado la condenaría si supiera que había dado refugio a un indio. «Rápido, antes de que alguien los vea». El Apache la miró con sorpresa, como si no esperara compasión de una mujer mexicana. Cargó al niño en brazos y entró a la choza, donde el calor del fuego comenzó inmediatamente a desatar el vapor de sus ropas mojadas. Clara cerró la puerta con tranca y se volvió hacia ellos, estudiando al niño con la sabiduría que le había enseñado la vida en soledad. «Está muy enfermo», murmuró examinando al pequeño con cuidado. «¿Cuánto tiempo lleva con fiebre?» «2 días», respondió el Apache, su voz ronca por la preocupación. «Se llama Miguel. Era hijo de mi hermano. Los soldados mataron a su padre hace 1 mes». Clara asintió sin hacer preguntas. En el territorio de Nuevo México, las historias de familias apache destruidas por las guerras eran tan comunes como las espinas en los nopales. Trajo agua limpia y trapos de lino, limpió la fiebre del rostro del niño y le quitó las ropas empapadas. El pequeño Miguel abrió los ojos brevemente, mirándola con una mezcla de miedo y curiosidad, antes de volver a perderse en el sueño de la fiebre. «Yo soy Joaquín», dijo el hombre mientras Clara trabajaba, «del clan del Coyote Gris. Estaba llevando al niño hacia el norte, a las montañas donde mi gente tiene refugio, pero la tormenta nos alcanzó». «Clara», respondió ella sin levantar la vista del pequeño, «y aquí estarán seguros hasta que pase la tormenta». Esas primeras horas fueron un silencio cargado de desconfianza mutua. Joaquín se mantenía alerta junto a la puerta, observando cada movimiento de la mujer, mientras Clara preparaba un té de hierbas medicinales para bajar la fiebre del niño. Pero cuando Miguel comenzó a respirar más tranquilo y el color regresó a sus mejillas, algo invisible comenzó a relajarse en el aire de la choza. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Joaquín cuando la tormenta amainó cerca del amanecer. «Tu gente y la mía. Mi gente me abandonó hace mucho», interrumpió Clara con voz cansada, «y un niño enfermo no es mi enemigo». Joaquín estudió su rostro a la luz del fuego moribundo. Había algo en esta mujer que no encajaba con lo que esperaba de una mexicana. Una tristeza que reconocía, una soledad que entendía. «¿Dónde está tu familia?» «Muerta o desaparecida», respondió Clara simplemente. «Vivo sola». El silencio que siguió no fue incómodo, sino comprensivo. 2 personas abandonadas por la vida, encontrándose en una noche de tormenta, unidas por la necesidad de proteger a un niño. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las rendijas de la puerta, Joaquín se incorporó lentamente. «Debemos irnos», dijo mirando al niño que dormía en el petate que Clara había preparado. «Ya no llueve».
Pero Miguel tosió débilmente y murmuró algo en apache que hizo que Joaquín frunciera el ceño con preocupación. «Todavía tiene fiebre», observó Clara tocando la frente del pequeño. «No puede viajar así, necesita descansar al menos un día más». Joaquín se debatió visiblemente entre la prudencia y el cuidado del niño. Clara vio la lucha en sus ojos y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. «Pueden quedarse», dijo con voz firme. «La choza está lejos del pueblo. Nadie viene aquí». Y así comenzó una convivencia que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban más de lo que estaban dispuestos a admitir. El primer día de convivencia transcurrió en un silencio tenso, pero no hostil. Joaquín salió temprano a explorar los alrededores, asegurándose de que no hubiera peligro, mientras Clara cuidaba de Miguel con la ternura de quien había anhelado cuidar de alguien durante años. El niño mejoró gradualmente, y hacia la tarde ya podía tomar sopa sin devolver y hablar en susurros. «¿Eres mi nueva mamá?», le preguntó en español quebrado, sus ojos grandes y curiosos fijos en el rostro de Clara. La pregunta fue como un puñal dulce en el corazón de la mujer. «No, niño», respondió con voz suave. «Solo soy una amiga que te cuida mientras te pones fuerte». Pero cuando Miguel sonrió y se acurrucó contra ella para dormir, Clara sintió algo que creía perdido para siempre. El instinto maternal que su cuerpo estéril había enterrado pero no destruido. Joaquín regresó al anochecer con 2 conejos que había cazado con trampas improvisadas. Sin decir palabra, comenzó a limpiarlos junto al fuego mientras Clara preparaba masa para tortillas. Era una escena doméstica extraña. Un apache guerrero y una mujer mexicana estéril, trabajando juntos como si fueran familia, unidos por el cuidado de un niño huérfano. «Mañana podrá viajar», dijo Joaquín mientras comían en silencio. «Te agradezco por haberlo cuidado». Clara asintió, pero sintió una punzada de vacío ante la idea de que se fueran. Por primera vez en años, la choza no había estado vacía de voces y vida. ¿A dónde irán? «Al norte. Mi hermana vive con su esposo en las montañas del Dragón. Cuidarán de Miguel». «¿Y tú?» Joaquín la miró largamente antes de responder. «No lo sé. Mi tribu me exilió por traer mala suerte en las batallas. El niño es lo único que me queda de familia». Clara comprendió entonces por qué había reconocido algo familiar en los ojos de este hombre. Ambos eran desterrados por circunstancias que no podían controlar. Él por traer mala suerte, ella por no poder dar vida. Ambos castigados por fallos que no eran realmente culpa suya. Esa noche, Miguel se despertó llorando por pesadillas. Clara lo tomó en brazos sin pensarlo, meciéndolo suavemente mientras tarareaba una canción que su madre solía cantarle. Joaquín los observó desde su petate en silencio, y algo en su pecho se movió como tierra removida por la lluvia después de una larga sequía. «Tiene miedo de que lo abandonen», murmuró Clara cuando el niño volvió a dormirse. «Ha perdido demasiado para alguien tan pequeño». «Como todos nosotros», respondió Joaquín en voz baja. Sus miradas se encontraron a través del fuego, y por un momento la choza se llenó de una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. El segundo día, Joaquín no mencionó partir. En lugar de eso reparó la cerca rota de la huerta mientras Clara enseñaba a Miguel a hacer tortillas. El niño reía cuando la masa se le pegaba a los dedos y el sonido de su risa era como agua fresca en el desierto. Al final del día, cuando Joaquín regresó de recolectar leña seca, encontró a Clara y Miguel jugando con soldaditos hechos de mazorcas de maíz. La escena lo detuvo en seco. No había visto al niño reír desde la muerte de su padre, y Clara tenía una expresión de paz en el rostro que la transformaba completamente. Era como si los tres hubieran encontrado algo que no sabían que buscaban. Esa noche, mientras cenaban el estofado que Clara había preparado con las verduras de su huerta y la carne que Joaquín había proporcionado, el niño habló más de lo que había hablado en semanas.
Tío Joaquín, dijo en apache, y luego tradujo para Clara, dice que esta es la mejor comida que ha probado en mucho tiempo. Clara sonrió, sintiéndose útil de una manera que había olvidado. Dile que puede comer así todos los días, si se porta bien. Miguel tradujo, y Joaquín respondió algo que hizo reír al niño. ¿Qué dijo?, preguntó Clara curiosa. Dice que si comes así todos los días, me voy a poner gordo como un oso antes del invierno, explicó Miguel entre risas. Era la primera broma que Joaquín hacía desde su llegada, y Clara se sorprendió riéndose también. Por un momento, la choza se llenó de una calidez que no tenía nada que ver con el fuego. Pero la felicidad frágil no podía durar para siempre en un territorio donde los secretos no se guardaban por mucho tiempo. El tercer día, Clara despertó con la sensación de que algo había cambiado. El aire matutino traía un eco distante de voces que no pertenecían al viento del desierto. Se incorporó en su petate y vio que Joaquín ya estaba despierto, tenso como un animal que siente peligro. «¿Qué es?», susurró Clara. «Caballos», respondió él en voz muy baja. «Muchos caballos vienen hacia acá». El corazón de Clara se aceleró. Solo había una razón por la que un grupo grande vendría a su choza aislada. Alguien los había visto. Miguel despertó por el movimiento y automáticamente se acurrucó contra Clara, sus instintos de supervivencia alertándolo del peligro. «Escóndanse en el sótano», susurró Clara, levantándose rápidamente. «Hay una trampilla detrás del baúl». Pero Joaquín negó con la cabeza. «Si nos encuentran escondidos, será peor para ti. Dirán que eres cómplice». El sonido de los caballos se hizo más claro y pronto pudieron distinguir voces. Clara reconoció la voz áspera de don Esteban Mendoza, el hacendado más poderoso de la región, un hombre orgulloso que había intentado cortejaria años atrás y nunca había perdonado su rechazo. «Clara Morales», gritó don Esteban desde afuera, «sal inmediatamente, sabemos que tienes a un apache ahí dentro». Clara cerró los ojos un momento, reuniendo valor. Luego miró a Joaquín con determinación. «Soy una mujer soltera en mi propia casa», dijo con voz firme. «Nadie puede obligarme a echar a mis invitados». Joaquín la miró con respeto renovado. Esta mujer tenía más coraje del que había mostrado al principio. Clara abrió la puerta y salió al patio, enfrentando a los 8 hombres montados que la rodeaban. Don Esteban, un hombre corpulento de bigote gris y ojos pequeños, la miraba con una mezcla de desprecio y algo más peligroso. «¿Dónde está el apache, Clara?», preguntó con voz falsamente amable. «Remedios, la lavandera, dice que vio humo de tu chimenea durante 3 días seguidos. Todos sabemos que nunca mantienes el fuego encendido tanto tiempo». «Mi casa, mi leña», respondió Clara con firmeza que sorprendió a todos, incluida a sí misma. «Si mantengo el fuego encendido, es mi decisión». Don Esteban se apeó del caballo y se acercó a ella con pasos lentos, intimidantes. «No juegues conmigo, mujer. Te haces daño a ti misma protegiendo a salvajes». Fue entonces cuando Joaquín salió de la choza llevando a Miguel de la mano. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera. Varios hombres llevaron las manos a sus armas, pero Joaquín mantuvo las suyas visibles y vacías. «Aquí estoy», dijo con voz tranquila. «Soy Joaquín del clan del Coyote Gris. Esta mujer nos dio refugio cuando el niño estaba enfermo. No ha hecho nada malo». Don Esteban sonrió con crueldad. «¿Nada malo? ¿Dar refugio a un apache no es malo? ¿Poner en peligro a todo el poblado no es malo?» «¿Qué peligro?», intervino Clara dando un paso adelante. «¿Ves algún arma? ¿Ves alguna amenaza? Lo único que hay aquí es un hombre cuidando de un niño huérfano». «Es apache», escupió uno de los hombres montados. «Eso es suficiente». Miguel se apretó más contra la pierna de Joaquín, sus ojitos llenándose de lágrimas al escuchar el odio en las voces. Clara lo vio y sintió que algo se incendiaba en su pecho. «Es un niño», dijo con voz que comenzaba a temblar de rabia.
Un niño que ha perdido a su padre y necesitaba cuidados médicos. ¿Desde cuándo cuidar de un niño enfermo es un crimen? Don Esteban se acercó más a ella, tanto que Clara pudo oler el whisky en su aliento matutino. Desde que ese niño es la cría de un salvaje, y desde que tú, una mujer estéril que no sirve para dar hijos propios, decides jugar a la madre con el enemigo. Las palabras cayeron como latigazos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Joaquín tensó la mandíbula, comprendiendo el insulto aunque algunos matices del español se le escaparan. Miguel no entendía las palabras, pero sentía la crueldad y comenzó a llorar silenciosamente. Pero fue Clara quien reaccionó de manera que nadie esperaba. «Sí», dijo con voz clara y fuerte, «soy estéril. Soy una mujer que no puede dar hijos. Pero eso no me hace menos humana y no me hace menos capaz de mostrar compasión». Su confesión pública dejó mudos a todos los presentes. Don Esteban había esperado que se encogiera de vergüenza, que se disculpara, que se humillara. En lugar de eso, Clara se irguió más alta. «Mi vientre está seco», continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Pero mi corazón no. Y si eso los ofende, el problema no es mío». El momento se extendió como el desierto bajo el sol. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Era una cosa atacar a una mujer en privado, otra muy diferente humillar públicamente a alguien que enfrentaba su dolor con tanta dignidad. Don Esteban, sintiéndose perdiendo control de la situación, cambió de táctica. «Muy noble, Clara, pero el Apache se va hoy, y si lo vemos de nuevo por estos territorios, no seremos tan generosos». Se dirigió a Joaquín con ojos amenazantes. «Tienes hasta el atardecer para largarte. Si mañana sigues aquí, volveremos con más hombres y menos paciencia». Montó su caballo y espoleó, seguido por sus hombres, pero antes de alejarse completamente, se volvió hacia Clara. «Y tú, mujer estéril, piensa bien con quién decides compartir tu cama. La próxima vez que protejas a un apache, no seré tan considerado con tu condición». Cuando se fueron, levantando una nube de polvo rojizo, los tres se quedaron parados en el patio en silencio. Miguel seguía llorando bajito, y Clara se arrodilló junto a él. «No llores, pequeño», le dijo suavemente. «Los hombres malos se fueron». Pero Miguel levantó sus ojitos húmedos hacia ella y dijo algo en apache que hizo que Joaquín tradujera con voz ronca. «Dice que no quiere irse. Dice que aquí es donde se siente seguro». Clara sintió que se le partía el corazón. Miró a Joaquín, que tenía una expresión de lucha interna en su rostro fuerte. «No podemos quedarnos», dijo él finalmente. «Vendrán con más hombres, como amenazaron. Y tú ya has arriesgado demasiado por nosotros. ¿Y si no quiero que se vayan?», preguntó Clara con voz apenas audible. La pregunta flotó entre ellos como el polvo que aún se asentaba de la partida de los hombres. Esa tarde, mientras Miguel dormía la siesta agotado por las emociones del día, Clara y Joaquín se sentaron en el patio a discutir el futuro. El sol del desierto caía implacable sobre sus cabezas, pero ninguno de los dos parecía notarlo. «Puedo llevar al niño a las montañas», dijo Joaquín por tercera vez. «Mi hermana lo cuidará bien». «Lo sé», respondió Clara, pero había algo en su voz que sugería que sabía no era la única consideración. Se quedaron en silencio un rato, observando las montañas distantes que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo azul pálido. Clara sabía que debía ser práctica, que debía dejar que se fueran por su propia seguridad, pero cada vez que pensaba en la choza volviendo a estar vacía, en las noches sin la respiración tranquila de Miguel, en las mañanas sin ver a Joaquín reparar algo que se había roto, sentía como si algo vital se le arrancara del pecho. «¿Qué harás cuando nos vayamos?», preguntó Joaquín de repente. Clara no respondió inmediatamente. Era una pregunta que había estado evitando enfrentar desde que don Esteban se había ido.
Lo mismo que hacía antes, dijo finalmente. Sobrevivir. Pero ahora don Esteban te vigila, piensa que eres peligrosa. Clara rió amargamente. Don Esteban me vigila desde hace años. Cree que una mujer sola es una afrenta a su autoridad. Especialmente una que lo rechazó cuando quiso casarse conmigo hace 5 años. Joaquín la miró con sorpresa. ¿Quiso casarse contigo? Quiso una esposa sumisa que cuidara su casa y le diera herederos, corrigió Clara. Cuando le dije que no podía tener hijos, se enojó. Cuando le dije que de todas maneras no me casaría con él, se enfureció. Desde entonces busca maneras de humillarme. Joaquín asintió lentamente, comprendiendo mejor la dinámica de poder que había presenciado esa mañana. Mi esposa murió en el último parto, dijo de repente, sorprendiendo a Clara con la revelación personal. El bebé también murió. Después de eso, las batallas fueron mal. Los ancianos dijeron que mi dolor atraía mala suerte, que los espíritus estaban enojados conmigo. Clara lo miró, viendo por primera vez la profundidad del dolor que este hombre cargaba. ¿Cuánto tiempo hace? 2 años. 2 años cuidando solo de Miguel después de que mataron a mi hermano. 2 años siendo un fantasma entre mi propia gente. Se quedaron sentados en silencio, 2 personas rotas por la vida, unidas por circunstancias que ninguno había elegido, pero que empezaban a sentir como destino. ¿Sabes lo que es despertar cada día sabiendo que tu cuerpo te traicionó?, preguntó Clara suavemente. Sabiendo que la única cosa que se espera de ti como mujer es algo que nunca podrás dar. Joaquín asintió lentamente. Sé lo que es cargar culpa que no entiendes, ser castigado por cosas que no puedes controlar. Miguel apareció en la puerta, frotándose los ojos somnolientos. Se acercó a ellos y, sin decir palabra, se sentó entre Clara y Joaquín, como si fuera el lugar más natural del mundo. ¿Ya nos vamos?, preguntó en español, su vocecita cargada de resignación. Clara lo miró y sintió que algo se solidificaba en su interior. ¿Quieres irte? Miguel negó con la cabeza vigorosamente. Aquí me gusta. Tú me enseñas a cocinar y tío Joaquín me enseña a hacer trampas para conejos. Es como tener familia otra vez. Las palabras del niño fueron el catalizador que faltaba. Clara miró a Joaquín y vio que él también estaba luchando con emociones complejas. ¿Y si no tuviéramos que elegir entre seguridad y familia?, dijo Clara lentamente. ¿Y si pudiéramos encontrar un lugar donde los 3 pudiéramos estar juntos sin que don Esteban o cualquier otro nos moleste? Joaquín frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Tierra más al norte, explicó Clara, la idea tomando forma mientras hablaba. Más allá de donde don Esteban tiene influencia, podríamos empezar de nuevo los 3 juntos. Es peligroso viajar con un niño, objetó Joaquín, pero había esperanza en su voz. Más peligroso es quedarnos aquí, respondió Clara. Don Esteban no va a olvidar lo que pasó hoy, y Miguel necesita estabilidad, no una vida huyendo. Miguel los miraba alternativamente, sintiendo que algo importante se estaba decidiendo. ¿Podríamos ser una familia de verdad?, preguntó con la honestidad brutal de los niños. Clara sintió lágrimas picándole los ojos. Podríamos intentarlo. Joaquín estudió sus rostros, viendo en Clara la determinación férrea que había mostrado esa mañana, viendo en Miguel la esperanza que había estado enterrada bajo el trauma. Y por primera vez en 2 años se permitió imaginar un futuro que no fuera solo supervivencia. Tendríamos que partir de noche, dijo finalmente. Llevarnos solo lo esencial. Tengo algo de dinero ahorrado, dijo Clara, y conocimientos de plantas medicinales que puedo usar para comerciar. Yo puedo cazar y construir, añadió Joaquín. Y conozco rutas seguras hacia el norte. Miguel sonrió por primera vez en todo el día. ¿Y yo qué puedo hacer? Clara le revolvió el cabello con ternura.
Tú puedes ser nuestro pequeño hombre valiente. Así, mientras el sol se ponía pintando el desierto de colores dorados y rojos, 3 almas perdidas tomaron la decisión que cambiaría sus vidas para siempre: convertirse en familia por elección, no por sangre. La preparación para la huida fue silenciosa y eficiente. Clara empacó solo lo esencial: algunas mudas de ropa, sus hierbas medicinales más valiosas, el dinero que había ahorrado de años de vender pan y la única foto que tenía de su madre. Joaquín revisó sus armas, asegurándose de que estuvieran limpias y listas, y preparó provisiones para el viaje. Miguel ayudó como pudo, enrollando mantas y guardando los soldaditos de mazorca que Clara le había hecho. Cuando cayó la noche, la choza quedó sumida en una oscuridad casi total. Solo la luz tenue de una vela guiaba sus movimientos finales. Clara miró por última vez el lugar que había sido su hogar durante tantos años, sintiendo una mezcla de nostalgia y liberación. ¿Lista?, preguntó Joaquín en voz baja. Clara asintió, cargando su petate al hombro. Miguel dormía envuelto en una manta en los brazos de Joaquín, exhausto por la emoción del día. Salieron en silencio al patio, donde las estrellas brillaban como diamantes dispersos sobre terciopelo negro. El aire nocturno del desierto era fresco, una bendición después del calor agobiante del día. Joaquín había ensillado el caballo que había ocultado en un arroyo seco a media milla de la choza, y ahora lo traía de las riendas. ¿Hacia dónde?, susurró Clara mientras montaba detrás de Joaquín, sosteniendo a Miguel contra su pecho. «Hay un pueblito apache a 3 días de aquí», respondió él, espoleando suavemente al caballo. «Mi primo Nahuel vive allí con su familia. Nos darán refugio mientras decidimos qué hacer después». El caballo se movía con paso seguro, pero silencioso por el sendero que Joaquín había memorizado durante sus exploraciones de los últimos días. Clara se aferró a su cintura, sintiendo la fuerza tranquila de su espalda, mientras Miguel se acurrucaba contra ella como un animalito buscando calor. Cabalgaron durante horas en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Clara pensaba en la choza que acababan de abandonar, preguntándose si alguna vez volvería a verla, si don Esteban la quemaría por despecho o simplemente la dejaría pudrirse vacía. Joaquín pensaba en el futuro incierto que los esperaba, en la responsabilidad que había asumido al llevar consigo no solo a Miguel, sino ahora también a esta mujer valiente que había arriesgado todo por ellos. Cuando el primer tinte rosa del amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, Joaquín detuvo el caballo junto a un pequeño oasis escondido entre rocas altas. «Descansaremos aquí durante el día», dijo, ayudando a Clara a desmontar. «Es peligroso viajar de día en territorio abierto». Miguel despertó cuando sus pies tocaron tierra, mirando alrededor con ojos curiosos. «¿Ya llegamos?» «No, pequeño», respondió Clara suavemente, «pero estamos seguros por ahora». Joaquín desencilló el caballo y lo llevó a beber al pequeño manantial, mientras Clara extendía mantas bajo la sombra de una roca grande. Era un lugar hermoso, oculto y protegido, con agua fresca y hierba para el caballo. «¿Conocías este lugar?», preguntó Clara mientras repartía pan y cecina seca para el desayuno. «Mi hermano y yo solíamos venir aquí cuando éramos jóvenes», respondió Joaquín con una sonrisa melancólica. «Era nuestro escondite secreto cuando nos metíamos en problemas». Miguel exploró el pequeño oasis con la curiosidad natural de los niños, encontrando lagartijas entre las rocas y flores silvestres que crecían junto al agua. Su risa llenó el aire matutino, y Clara sintió una paz que no había experimentado en años. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó a Joaquín mientras observaban al niño jugar. Joaquín consideró la pregunta seriamente antes de responder. «No lo sé, pero sé que por primera vez en mucho tiempo siento esperanza». Clara asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir.
La esperanza era algo que había aprendido a no confiar demasiado, pero ahora, viendo a Miguel feliz y sintiendo la presencia sólida de Joaquín a su lado, se permitió creer que tal vez, habían encontrado algo verdadero. Durmieron por turnos durante el día, uno siempre vigilando mientras los otros descansaban. Cuando el sol comenzó a declinar, reanudaron el viaje hacia las montañas que se alzaban en la distancia como promesas azules contra el cielo. La segunda noche de viaje fue más difícil. El terreno se volvió rocoso y empinado, y tuvieron que desmontar varias veces para guiar al caballo por senderos traicioneros. Miguel se cansó y comenzó a quejarse, pero Clara lo distrajo con historias que inventaba sobre las estrellas, convirtiéndolas en héroes y aventureros que protegían a los viajeros nocturnos. «Esa de ahí», dijo señalando una constelación, «es la mujer guerrera que luchó contra los hombres malvados para proteger a su hijo». «¿Ganó?», preguntó Miguel con los ojos brillantes de interés. «Siempre», respondió Clara con una sonrisa. «Porque cuando una madre pelea por su hijo, ninguna fuerza en el mundo puede detenerla». Joaquín la escuchó contar las historias y se dio cuenta de que esta mujer tenía un don natural para la maternidad que iba más allá de la biología. Miguel la adoraba ya, y ella lo protegía con una ferocidad que rivalizaba con la de cualquier madre que hubiera conocido. Al tercer día, cuando las montañas ya se alzaban imponentes a su alrededor, llegaron finalmente al pequeño pueblo apache donde vivía Nahuel. Era un lugar escondido en un valle entre rocas altas, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. Nahuel, primo de Joaquín y hombre de cara curtida y ojos bondadosos, los recibió con sorpresa pero sin hostilidad. Habló con Joaquín en apache durante varios minutos, ocasionalmente mirando a Clara y Miguel con curiosidad, pero sin juicio. «Dice que podemos quedarnos el tiempo que necesitemos», tradujo Joaquín para Clara. «Y que eres bienvenida aquí, que una mujer que protege a los niños siempre tiene lugar en una familia apache». Clara sintió lágrimas de gratitud picándole los ojos. Por primera vez desde que había salido de la choza, se sintió verdaderamente segura. El pueblo de Nahuel era pequeño pero próspero, con unas 20 familias que vivían en armonía en wickiups dispersos por el valle. Las mujeres recibieron a Clara con reserva inicial, pero con respeto, especialmente cuando vieron cómo cuidaba de Miguel y notaron sus conocimientos de plantas medicinales. Clara se adaptó sorprendentemente rápido a la vida apache. Ayudaba a las mujeres con las tareas domésticas, enseñaba a los niños español y usaba sus habilidades como curandera para ayudar a los enfermos. Su conocimiento de hierbas medicinales, combinado con las técnicas tradicionales apache, resultó ser extremadamente valioso para la comunidad. Miguel floreció en este ambiente. Los otros niños apache lo aceptaron rápidamente y pronto estaba corriendo por el valle, riendo y jugando como cualquier niño feliz. Aprendió palabras en apache, mejoró su español y desarrolló una confianza en sí mismo que había estado enterrada bajo el trauma de perder a su padre. Joaquín, por primera vez desde su exilio, se sintió útil otra vez. Su experiencia como guerrero y cazador era valorada en el pueblo, y lentamente comenzó a sanar las heridas que su propio pueblo le había infligido con el destierro. Pero fue la relación entre Clara y Joaquín la que cambió más profundamente durante esas semanas en el valle. Al principio, mantenían una distancia cuidadosa, durmiendo en extremos opuestos del wickiup que Nahuel les había proporcionado, interactuando principalmente a través de Miguel, pero el cuidado compartido del niño y las rutinas domésticas diarias crearon una intimidad que ninguno de los dos había esperado. Era en los pequeños gestos donde su conexión se hacía más evidente, la forma en que Joaquín reparaba cosas para Clara sin que se lo pidiera,
cómo ella le guardaba las mejores porciones de comida, la manera en que sus manos se rozaban cuando ambos alcanzaban algo para Miguel al mismo tiempo. Una noche, mientras Miguel dormía entre ellos, Clara despertó por pesadillas y encontró a Joaquín despierto, vigilando la entrada del wake-up. «No puedes dormir», susurró. «Vieja costumbre», respondió él en voz baja. «Después de 2 años cuidando solo de Miguel, es difícil dejar de estar alerta». Clara se incorporó lentamente para no despertar al niño. «Ya no estás solo». Joaquín la miró en la penumbra, y algo en su expresión hizo que el corazón de Clara se acelerara. «¿Lo sabes?», preguntó él. «¿Sabes lo que significa para mí que hayas venido con nosotros? Que hayas elegido esta vida». Clara sintió un calor extendiéndose por su pecho. «Sé lo que significa para mí haber encontrado un propósito otra vez, haber encontrado familia». Se quedaron mirándose en silencio y Clara sintió que algo se estaba decidiendo entre ellos. Joaquín extendió la mano lentamente, tocando suavemente su mejilla. «Eres la mujer más valiente que he conocido», murmuró. «Y Miguel te ama como a una madre verdadera». «¿Y tú?», preguntó Clara con voz apenas audible. «¿Tú qué sientes?». Joaquín no respondió con palabras. En lugar de eso, se inclinó lentamente hacia ella y la besó con una ternura que hizo que Clara se diera cuenta de que había estado esperando este momento desde la primera noche en la choza. Cuando se separaron, ambos temblaban ligeramente. «Te amo», susurró Joaquín en español y luego repitió las palabras en apache. «Y yo te amo a ti», respondió Clara, sintiendo como si finalmente hubiera llegado a casa. Miguel se movió entre ellos en sueños y ambos lo miraron con ternura. «¿Qué haremos?», preguntó Clara. «¿Nos quedaremos aquí? Si quieres», respondió Joaquín. «O podemos ir más al norte, encontrar nuestra propia tierra, pero sin importar dónde vayamos, iremos juntos, los 3. Clara asintió, acurrucándose contra el hombro de Joaquín. Juntos. Por primera vez en su vida, Clara Morales se quedó dormida sintiéndose completa. Su vientre seguía siendo estéril, pero su corazón estaba lleno. Había encontrado un hombre que la amaba no a pesar de su condición, sino incluyéndola, y un niño que la necesitaba como madre, tanto como ella necesitaba ser necesitada. Y cuando el sol salió sobre el valle Apache esa mañana, iluminó no solo a 3 individuos durmiendo juntos, sino a una familia que había nacido del dolor, crecido en el cuidado mutuo y florecido en el amor. 6 meses después, en una ceremonia apache simple pero profundamente significativa, Clara y Joaquín se convirtieron oficialmente en esposos bajo la bendición de los ancianos del pueblo. Clara vestía un huipil blanco adornado con cuentas que las mujeres apache le habían regalado, y Joaquín llevaba una camisa ceremonial que había pertenecido a su padre. Miguel, ahora de 8 años y hablando fluidamente tanto español como apache, fue quien llevó las ofrendas a los ancianos: mazorcas de maíz, hierbas sagradas y agua del manantial donde habían descansado en su primer viaje. «¿Ahora ya somos familia oficialmente?», preguntó Miguel después de la ceremonia, sus ojos brillando de felicidad. «Siempre fuimos familia», respondió Clara abrazándolo. «Desde la primera noche en la choza». «Desde antes», corrigió Joaquín, su voz llena de convicción. «Desde el momento en que los espíritus decidieron que nos necesitábamos unos a otros». Clara sonrió, recordando la mujer desesperada y sola que había sido apenas un año atrás. Esa mujer había creído que su vida estaba condenada por un vientre vacío. Esta mujer sabía que la vida se llenaba de maneras que el corazón no podía prever. Habían decidido establecerse permanentemente en el valle, construyendo su propia casa en una colina que dominaba el pueblo. Clara se había convertido en la curandera principal de la comunidad, respetada por su sabiduría y querida por su gentileza. Joaquín trabajaba como cazador y consejero.
su experiencia como guerrero valorada, pero su sabiduría como padre aún más apreciada. Miguel crecía rodeado de amor y seguridad, desarrollándose en un niño inteligente, bondadoso y bilingüe que servía de puente entre las culturas apache y mexicana cuando llegaban visitantes al valle. Una tarde, mientras Clara enseñaba a un grupo de niñas apache a preparar remedios con hierbas, una de ellas le preguntó: «Tía Clara, ¿por qué no tienes bebés propios?». La pregunta, hecha con la inocencia brutal de los niños, podría haber dolido como una herida abierta en el pasado. Pero Clara sonrió serenamente, porque los espíritus sabían que mi destino era cuidar de Miguel, respondió. Y a veces los hijos del corazón son aún más especiales que los hijos del cuerpo. Miguel, que había escuchado desde donde jugaba con otros niños, corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. «Tú eres la mejor mamá del mundo», declaró con la seriedad de un niño de 8 años. «Y papá Joaquín es el mejor papá». Joaquín, que regresaba de una cacería exitosa, los encontró así abrazados y se unió al abrazo familiar. Por un momento, los tres se quedaron así, unidos en un círculo de amor que había nacido de la pérdida, pero había florecido en plenitud. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, Clara y Joaquín se sentaron en el porche de su casa mirando las estrellas que brillaban sobre el valle. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Joaquín, la pregunta que había hecho tantas veces durante su primer año juntos. «Jamás», respondió Clara con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Cada lágrima derramada me trajo hasta aquí, me trajo hasta ustedes, me trajo hasta esta familia que nació del amor verdadero». Joaquín tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «A veces pienso que mi primera esposa murió para que yo pudiera encontrarte, para que Miguel pudiera encontrar la madre que necesitaba». Clara apretó su mano. «Y a veces pienso que mi vientre se cerró para que mi corazón pudiera abrirse completamente a ustedes dos». En la distancia, el sonido de risas infantiles se mezclaba con el viento del desierto, llevando hacia las estrellas una oración de gratitud por una familia que había encontrado la luz después de la oscuridad, el amor después del dolor y la plenitud después de la pérdida. Y así, bajo el manto de estrellas del desierto de Nuevo México, una mujer estéril, un guerrero exiliado y un niño huérfano demostraron que la familia verdadera no nace de la sangre, sino del amor que se elige cada día, del cuidado que se ofrece sin condiciones y de la valentía de abrir el corazón incluso después de que la vida ha intentado cerrarlo para siempre.